historia llamada The Cthulhu, 1926, escrita por H.P. Lovecraft. No es impensable que esas entidades o seres hayan sobrevivido a un periodo increíblemente distante, donde la conciencia se hacía conocer, tal vez a través de cuerpos y figuras que muchísimo tiempo atrás se retiraron ante la marea progresiva de la humanidad, figuras de las que únicamente la poesía y la leyenda han guardado una reminiscencia tenue con la denominación de dioses, monstruos, personajes mitológicos de todo tipo y especie. Algernon Blackwood. Primer capítulo. El bajo relieve de arcilla. Sospecho que no existe en el universo mayor dicha que la incapacidad de la mente humana para vincular entre sí todo lo que ella contiene. Estamos morando en un insólite de grata ignorancia, circundados por las aguas negras del infinito, y no nos está predestinado a emprender largas travesías. Las disciplinas científicas que tienen su propio recorrido no han perjudicado esto demasiado hasta el momento. No obstante, un día la alianza de esos conocimientos dispersos nos mostrará la realidad y la pobre posición que tenemos en ella, visiones tan nefastas que perderemos la razón ante su manifestación, o bien escaparemos de esta iluminación luminosa para resguardarnos en la calma y la seguridad de este nuevo periodo de oscuridad. La magnífica grandeza del siglo cósmico, en el que nuestro planeta y nuestra especie no son otra cosa que pequeños episodios, ha sido vislumbrada por ciertos teósofos. Han mencionado extrañas supervivencias, de un modo tal que nuestro torrente sanguíneo se paralizaría si éste no estuviese protegido por un leve optimismo. No obstante, no han sido ellos los que me han brindado la desilusión fugaz de esas virtudes veladas, cuya reflexión me hace estremecer y cuyo sueño me hace perder la razón. Esa dilucidación, como cualquier apabullante revelación de la verdad, se originó a partir de la alianza fortuita de diferentes elementos, particularmente en este caso, un artículo de un viejo periódico y las anotaciones de un difunto profesor. Añoro que nadie más pueda lograr esta alianza. Yo, verdaderamente, si sobrevivo, no sumaré voluntariamente otro eslabón a una cadena tan ominosa. Por otro lado, sospecho que el profesor había decidido no dar a conocer lo que sabía, y que si no hubiera dejado de existir en forma tan abrupta, hubiera hecho desaparecer sus anotaciones. Mi saber acerca de esta cuestión comienza en el invierno de 1926 a 1927. Con el fallecimiento de mi tío abuelo, George Camel Angle, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angle era una eminencia mayoritariamente reconocida en cuanto a inscripciones antiguas, y a él se dirigían frecuentemente los conservadores de los museos más importantes. Por ende, muchos son los que deben recordar su muerte, ocurrida cuando tenía 92 años. Las causas poco claras de su desaparición incrementaron todavía más la curiosidad local. El profesor había muerto mientras regresaba del barco de Newport, y después de haber sido empujado por un marinero negro, según afirman los testigos. Este hombre había aparecido en uno de los pasajes misteriosos y tenebrosos que se situaba en la abrupta ladera de la colina que une los muelles con la casa del difunto, en William Street. Incapaces de encontrar algún desequilibrio físico, y después de un sobrevisto cambio de ideas, los médicos dijeron finalmente que la muerte debía ser causa de una oscura lesión en el corazón, ocasionada por un ascenso veloz por una ladera tan extremadamente empinada para un hombre de tal edad. En aquel momento no tuve razón para discrepar con el diagnóstico, pero hoy tengo ciertas dudas, y son algo más que dudas. Era presumible que yo estudiaría los papeles de mi tío abuelo detenidamente, siendo yo que era su heredero y ejecutor, ya que él era viudo y no tenía hijos. Con este fin me llevé todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material que yo ordenara sería publicado mayoritariamente por la Sociedad Americana de Arqueología. No obstante, había una caja cuyo material siempre me pareció curioso, y sentía cierta aversión a mostrársela a otros. Estaba cerrada,
y solo encontré la llave cuando se me ocurrió analizar el llavero que el profesor llevaba siempre encima. En aquel momento conseguí abrirla, pero me encontré con un escollo mayor y más infranqueable. ¿Qué podía significar este curioso bajorrelieve de arcilla? Y esas anotaciones, recortes y notas de periódicos viejos. ¿Se había convertido mi tío en sus últimos años en un adorador de impostaciones banales? Decidí hallar al extraño escultor que había perturbado la razón del anciano. El bajorrelieve, ciertamente de origen moderno, estaba constituido por un rudimentario rectángulo de 2 centímetros de espesor y alrededor de 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie. No obstante, las representaciones que tenían no eran modernas, ni por la ambientación, ni por aquello que sugerían, ya que aunque el cubismo y el futurismo poseen diversas y cuantiosas rarezas, éstas no acostumbran a manifestar la ominosa regularidad de la escritura prehistórica, y la mayor parte de estas representaciones parecían ser verdaderamente algún tipo de escritura. Aunque tenía cierto conocimiento sobre las anotaciones y libros de mi tío, no pude reconocerla ni establecer siquiera alguna lejana vinculación. Por sobre estos pretendidos jeroglíficos había un dibujo figurativo, pero el estilo impresionista impedía comprender qué representaba. Semejaba un monstruo o el icono de un monstruo, una silueta que únicamente una mente esquizofrénica habría podido imaginar, al afirmar que mi mente, algo compleja, vio en él simultáneamente un pulpo, un dragón y la caricatura de un hombre. No me alejo del espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo ridículo y lleno de escamas y con unas toscas alas estaba emplazada una cabeza pulposa y con una aureola de tentáculos. No obstante, era la periferia general lo que lo hacía especialmente horroroso. Detrás de esa figura se vislumbraba un paisaje ciclopeo. Las anotaciones que había junto a este extraño objeto y los recortes periodísticos habían sido escritas por el mismo profesor y no tenían ninguna intención literaria. La fuente que parecía más importante estaba encabezada por un título que versaba «El culto de Cthulhu», escrito primorosamente en letras de imprenta para impedir cualquier error en la lectura de un nombre tan raro. El escrito se dividía en 2 partes. La primera llevaba el siguiente título: 1925, Sueño y realizaciones oníricas, de H. A. Wilcox, Thomas Street 7, Providence, Rhode Island. Y la segunda, Informe del inspector John R. Lagarce, Bienville Street 121, New Orleans, a la Sociedad Americana de Arqueología, 1928, notas de sí mismo y del profesor Webb. Los demás escritos eran todos pequeños, cuentos de sueños increíbles de diferentes personas, o extractos de libros y revistas de teosofía. En particular, La Atlántida y la Lemuria perdida, de W. Scott Elliott, y el resto se trataba de glosas acerca de la supervivencia de las sociedades y de cultos secretos, con alusiones a frases de ensayos mitológicos y antropológicos, como La rama dorada, de Fraser, El oculto de las brujas en Europa occidental, de la señorita Murray. Los cortes periodísticos versaban mayoritariamente sobre casos de locura y crisis de esquizofrenia colectiva durante la primavera de 1925. El relato de la primera parte del escrito más importante era una historia muy singular. Parecía ser que el primer día de marzo de 1925, un joven esbelto, de tez oscura y fisonomía nerviosa, había ido a ver, muy excitado, al profesor Angle, con el curioso bajorrelieve de arcilla, húmedo todavía en aquel momento. En una tarjeta de presentación que llevaba podía leerse el nombre de Henry Anthony Wilcox. Mi tío reconoció en él al hijo menor de una familia renombrada, a la que estaba vinculado de un modo indirecto. El joven Wilcox, que se dedicaba hacía tiempo a estudiar dibujo en la Escuela de Bellas Artes en Rhode Island y que vivía en el Hostel Fleur de Lis cercano a este establecimiento, era un adolescente precoz de un talento indiscutible, pero algo extraño. Las historias y los sueños extravagantes que solía relatar con fusión desde pequeño habían hecho concentrar en él la atención. Él se autoclasificaba como imperceptivo físicamente. No obstante, las personas serias de la antigua ciudad comercial lo consideraban simplemente extraño. Nunca había intimado con los de su clase y lentamente se había ido apartando de todo evento social.
En aquel momento solo era conocido por algunos artistas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence lo había desdeñado, deseando proseguir con su línea conservadora. Según el escrito, en aquel encuentro el artista había solicitado imperiosamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos del profesor para descifrar los jeroglíficos. Este joven se expresaba de un modo irreverente y artificioso que no permitía ninguna simpatía. Mi tío le respondió discretamente, dado que la escasa longevidad de aquella tabla denotaba que no había vinculación con la disciplina arqueológica. Lo que Wilcox dijo a su vez, que debió ser demasiado impresionante para que mi tío lo transcribiera punto por punto. Tuvo este ímpetu poético que era propio de su discurso. Ciertamente es nueva, dijo, pues la tallé anoche mientras soñaba con comarcas extrañas, sueños que son más antiguos que la reflexiva Tiro, la atenea Esfinge o incluso Babilonia rodeada de jardines. Entonces comenzó a relatar una historia confusa, que súbitamente despertó un recuerdo en mi tío. El anciano se sintió vehementemente interesado. Se había producido un pequeño sismo la noche anterior, el más intenso de los que había ocurrido en New England los últimos años, que había perturbado seriamente la imaginación de Wilcox. Estando en su cama, vio en sueños, por primera vez en su vida, comarcas ciclópeas de enormes bloques de piedras y gigantescas esculturas luminosas de un horror palpitante, que rezumaban un limo de color verde. Las paredes y las columnas estaban cubiertas de jeroglíficos, y del fondo de la tierra, desde algún sitio impreciso, salió una voz, que no era exactamente una voz, más bien una percepción extraña que únicamente la imaginación podía interpretar como sonidos, y que él trató de traducir a través de esta unión de letras casi impronunciables: Cthulhu Fatam. Esta mixtura de letras fue la clave del recuerdo que alteró y emocionó al profesor Angle. Entonces inquirió al artista con una curiosidad científica y analizó frenéticamente el bajorrelieve que el joven había tallado en sueños, enfundado en su ropa de dormir y tiritando de frío. Mi tío, según dijo más tarde Wilcox, responsabilizó a su edad avanzada el no haber recordado rápidamente los jeroglíficos del dibujo. Al visitante muchas preguntas le parecieron irrelevantes, particularmente las que intentaba vincularlo con asociaciones y ritos extraños. Y además Wilcox no entendió por qué mi tío le aseguró muchas veces que no lo delataría si confesaba pertenecer a una de esas sectas paganas o místicas. Finalmente, cuando el profesor se convenció que Wilcox desconocía verdaderamente cualquier ritual o disciplina secreta, le solicitó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Esta solicitud tuvo su respuesta, pues el escritor relata después de aquella primera entrevista visitas diarias del joven y describe sus inigualables visiones nocturnas, donde habitualmente se veía edificaciones ciclópeas de piedras, oscuras y húmedas, y una voz o entidad subyacente que expresaba incesantemente algo incomprensible en llamadas abstrusas y resonantes. Los dos sonidos que se repetían mayoritariamente eran los representados por las palabras Cthulhu y Riley. De acuerdo con el escrito, el 23 de marzo, Wilcox no concurrió a la entrevista. Una averiguación realizada en el hotel dio cuenta que había sido afectado por una fiebre de origen ignoto y que había sido llevado a Waterman Street a casa de sus padres. Había comenzado a gritar en mitad de la noche, despertando a otros artistas que vivían en el hotel, y desde ese momento había estado alternativamente inconsciente o delirante. Mi tío se comunicó inmediatamente con su familia. Desde entonces siguió el caso, visitando frecuentemente al Dr. Turby en su oficina de Thayer Street, quien era médico de cabecera del joven. La psiquis fragmentada de Wilcox parecía nutrir imágenes extrañas. El médico se sobresaltaba al recordarlas. Estas incluían una reiteración de sueños anteriores y también una entidad enorme de varios kilómetros de alto, que se arrastraba o se trasladaba pesadamente. Wilcox nunca la describía pormenorizadamente. No obstante, las escasas palabras insensatas que recordaba el Dr. Turby dieron la pauta al profesor de que se trataba de la criatura que el joven artista había querido representar. El médico agregó que cada vez que Wilcox se refería a su tallado se sumergía rápida e inexorablemente en una especie de somnolencia. Era singular que su temperatura no estuviera nunca por encima de lo normal. No obstante,
Su estado semejaba aún más una fiebre repentina y no una perturbación mental. El 2 de abril, a las 3 de la tarde, el malestar terminó repentinamente. Wilcox se incorporó en su lecho, sorprendiéndose de estar en la casa de sus padres y desconociendo por completo lo que había sucedido en sus sueños o en la realidad desde el día 22 de marzo. En 3 días volvió a su hotel, puesto que el médico declaró que estaba repuesto, pero ya no fue útil para el profesor Angle. Su malestar había desaparecido junto con todos aquellos sueños, de modo que luego de escuchar durante una semana las narraciones inútiles y anónimas de unas representaciones comunes, mi tío no continuó transcribiendo las ideas nocturnas del artista. En este punto culminaba la primera parte del escrito, no obstante las numerosas notas invitaban certeramente a reflexionar. Únicamente mi filosofía de férreo escepticismo podía explicar mi perseverante desconfianza. Las notas contaban lo que habían soñado muchas personas durante el mismo tiempo que el joven Wilcox había tenido sus ominosas epifanías. Parecía que mi tío había organizado velozmente una gran encuesta entre todos los que podía inquirir sin restricciones, solicitándoles que le narren sus sueños y le precisaran las fechas de sus extravagantes revelaciones. Las respuestas fueron diversas, pero el profesor recibió muchas más que las que hubiera conseguido cualquier otro sin la colaboración de un secretario. Aunque no conservaba las cartas originales, las notas conformaban un resumen completo y eficaz. Los aristócratas y hombres de negocio, la clásica sal de la tierra de New England, aportaron un resultado absolutamente negativo, aunque hubo algunos casos de relatos de huellas nocturnas ocurridas entre el 13 de marzo y 2 de abril, periodo de perturbación del joven escultor. Los intelectuales tampoco parecieron afectados, aunque al menos 4 de ellos informaron confusas descripciones que surgían una visión efímera de parajes extraños, y uno de ellos mencionaba el miedo hacia algo anormal. Las respuestas más adyacentes provenían de artistas y poetas, quienes hubieran empalidecido de terror si hubieran comparado sus informes. Debido a que faltan los originales, me vi inclinado a pensar que el compilador había hecho preguntas intencionadas o había deformado el texto para ver efectivamente lo que quería ver. Por eso sostuve que Wilcox había estado mintiéndole a mi tío en virtud de conocer los documentos que él había juntado. La respuesta de los artistas daban cuenta de una historia muy inquietante. La mayoría de ellos había tenido sueños demasiados extraños desde el 28 de febrero y el 2 de abril, y estos habían alcanzado una intensidad suprema durante el período febril del escultor. Un cuarto de estos artistas mencionaba ruidos y escenarios semejantes a los que Wilcox había descrito, y algunos admitían su pánico ante la criatura ignota y gigantesca. Había un caso particularmente lamentable que las anotaciones contaban con un especial ímpetu. Era el caso de un arquitecto muy célebre, proclive al esteorismo y la teosofía, que había enloquecido la noche en que le llevaron al joven Wilcox a casa de sus padres, y murió meses después, pidiendo desesperadamente que lo pusieran a salvo de algún ser salido del Averno. Si mi tío no hubiese eliminado los nombres de estos casos transformándolos en números, yo hubiera podido hacer mi propia investigación. De modo tal que, dado el estado de las cosas, solo pude encontrar pocos de ellos. Los que hallé, sin embargo, corroboraron las anotaciones de mi tío. Hubiera querido saber muchas veces si todos los que hubieran inquirido al profesor Ángel habrían estado tan intrigados como los de este grupo. Yo jamás les di explicaciones y creo que es mejor de este modo. Los recortes periodísticos versaban, tal como ya he mencionado, acerca de casos de esquizofrenia, rarezas y manías ocurridas en este periodo. El profesor Angle debió haber acudido a una agencia de recortes, ya que estos eran maravillosamente cuantiosos y, por otro lado, procedían de todas partes del mundo. Uno de ellos relataba un suicidio durante la noche. Se trataba de un hombre que se había arrojado por la ventana, luego de estremecerse en un horrible alarido. Un fanático anunciaba en una oscura carta al responsable de un periódico norteamericano que se avecinaba, según sus visiones, un futuro ominoso. Un corresponsal de California informaba que una colonia teosófica había iniciado el uso de unos atuendos blancos ante la inminencia de un suceso glorioso que nunca ocurría, mientras que ciertas noticias de la India contaban discretamente una profunda perturbación de los nativos ocurrida hacia finales de marzo. En Haití
se habían multiplicado las orgías vudúes y en África se hablaba de unos cánticos incomprensibles. En Filipinas los agentes norteamericanos habían tenido ciertos problemas con las tribus nativas y en Nueva York, el 22 de marzo, habían sido perturbados por revueltas de histeria. En el oeste de Irlanda también circularon extrañas habladurías, y un pintor llamado Ardois Bonnot mostró en 1926 un pasaje de sueño de tinte sacrilegio en el Salón de Primavera de París. A su vez, los disturbios acaecidos en las clínicas psiquiátricas fueron tantos que únicamente un hecho milagroso pudo negarle a los médicos la intuición de semejanzas y conclusiones repentinas. Ciertamente era una extraña colección de recortes. Solo hoy comprendo duramente el racionalismo exacerbado que me llevó a hacerlas a un lado. No obstante, me convencí que Wilcox había sabido por el profesor de los datos ocurridos con anterioridad.